Saludos a todos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en este estudio de la historia de la Iglesia Cristiana. Me alegra mucho que está estudiando con nosotros y esperamos que puedan disfrutar del estudio y aprender cosas nuevas y grandes de lo que Dios ha hecho en la historia de la Iglesia Cristiana. Mi nombre es Dr. Scott Mesher. Yo vivo aquí en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Sirvo con la organización Alcanzando y Capacitando Ministerios Internacionales. Nosotros somos dedicados a entrenamiento, capacitando a líderes, pastores en todo el mundo. Muchas veces viajamos a lugares muy remotos para llevar a la enseñanza bíblica y teológica a pastores y líderes que no tienen acceso a este tipo de estudio. Entonces, yo no sé exactamente dónde están ustedes, pero ya me conocen un poquito más. Estamos aquí para estudiar entonces el estudio de la historia de la iglesia. Yo creo que este tipo de estudio está muy importante para nosotros en el liderazgo de la iglesia cristiana. Somos dedicados a establecer iglesias saludables que están avanzando al reino de Dios hoy día. Y podemos aprender mucho de los errores de los que han pasado antes de nosotros. La historia de la iglesia es un poco diferente de lo que ya han estudiado. A lo mejor ya cumplieron el Antiguo Testamento. En el estudio del Antiguo Testamento a lo mejor aprendieron algo de línea de tiempo, el narrativo, metanarrativo, la gran historia de todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Cuando estábamos enseñando el Antiguo Testamento con un grupo de pastores, un pastor por fin entendió por qué todos los profetas menores parecen tan enojados, porque su profecía de veras está hablando a los reyes que están en el libro de Reyes y Crónicas, que estaban bien afuera de la voluntad de Dios. Cuando entendieron cronológicamente el Antiguo Testamento, entendieron mejor el mensaje de la palabra de Dios. También a lo mejor ya han estudiado el Nuevo Testamento y esperamos que aprendieron algo de la palabra de Dios que puede aplicar a las enseñanzas o tal vez a las prácticas de su iglesia en donde está sirviendo. La historia, el estudio de la historia de la iglesia cristiana se aplica un poco diferente. Este tipo de estudio está un poco diferente. En el estudio de las doctrinas, tal vez entendió un poco mejor cómo entender cualquier o tal doctrina. Por fin, ya entiendo mejor la doctrina de Cristo, la doctrina de salvación, la doctrina de cualquier cosa. Pues el estudio de la historia de la iglesia es un poco diferente. En este curso vamos a ver cómo Dios usó personas específicas para preservar la palabra de Dios en cada época de la historia. No solo para preservar la palabra de Dios, la autoridad de la palabra sobre la iglesia, no solo para preservar la palabra de la palabra de Dios, para influir la doctrina de la iglesia, pero también todos los que tradujeron la palabra de Dios en su idioma. La palabra de Dios fue escrito en griego, en hebreo, pero unos dedicaron sus vidas hasta el riesgo de la muerte para traducir la palabra de Dios hasta español, a francés, a alemán, a cualquier lugar, a idioma que podemos entender. La historia el estudio, el estudio de la historia de la iglesia. No tanto vamos a estudiar la palabra, pero vamos a entender cómo formó el canon, cómo tenemos la palabra de Dios en idiomas diferentes hoy día. Entonces, la historia de la iglesia, el estudio de la historia de la iglesia es algo que un poco diferente de lo que han estudiado antes. Pero estamos en
una plataforma, en una posición en que debemos de dedicarnos a este estudio. Unos puntos bíblicos para ayudarnos a entender por qué debemos de dedicarnos al estudio de la historia de la iglesia. Primeramente, podemos reflejar en la profecía de Isaías a la gente de Dios en su tiempo. Isaías está dando la palabra de Dios a la gente diciéndoles así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Isaías 46, versículo 9. En este versículo, Dios está hablando a la gente, atrayendo su atención, diciéndoles: recuerdan del pasado, recuerdan las promesas que yo hice a Abraham y cumplí en la vida de Abraham. Recuerda la liberación de los israelitas de Egipto y cómo sí salieron. Recuerda cómo yo di la promesa a la gente de entrar a la tierra prometida y llegaron. Recuerdan las cosas de Dios. Yo soy Dios. No hay otro Dios, ni hay nada semejante a mí. Dios está llamando la atención de la gente a las cosas que Él cumplió para darles confianza a seguirle en el futuro. Hermanos míos, es exactamente lo que queremos hacer aquí en el estudio de la historia de la iglesia cristiana. Recordar las cosas grandes que Dios ha hecho en la historia, no solamente en los tiempos bíblicos, sino en toda la historia desde los tiempos del Nuevo Testamento hasta hoy día. Queremos recordar y ver y aprender de las personas que Dios usó para cumplir su propósito. ¿Qué hizo Dios para seguir avanzando el reino de Dios? Para seguir avanzando el evangelio y la iglesia local hasta el ministerio que tenemos hoy día. También de la Biblia vemos y otro llamado de la palabra de Dios. Cuando reflejamos en la Santa Cena, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué tomamos la Santa Cena? Pues claramente sabemos que no es para asegurar nuestra salvación, pero es para que recordamos del gran acta de Cristo en la cruz. Dijo Jesús mismo en Lucas capítulo 22, haced esto en memoria de mí. Nos dio esta acción, este sacramento para practicar hoy día en el año en donde estamos, para recordarnos de lo que hizo Jesús hace 2000 años atrás. Debemos de reflejar en la historia para recordar el gran sacrificio que Él hizo para asegurar nuestra salvación. Y debemos de practicarlo regularmente en nuestras iglesias. No como un rito, no como para asegurar mi salvación, sino para recordarnos de las grandes cosas que Dios ha hecho hasta nuestra salvación, recordándonos de la historia y de nuevo de las grandes cosas que Dios ha hecho para cumplir nuestra salvación para nosotros hoy día. Esto hacemos en memoria de Cristo, de lo que Él ha hecho por nosotros. Mira, la obra, el movimiento de Dios no terminó allá en el Nuevo Testamento. Sigue hasta hoy. Y en este curso queremos demostrar, queremos enseñarles, queremos ayudarles a ver cómo Dios sigue obrando, sigue trabajando, sigue su movimiento en toda la historia. Y podemos aprender del pasado para entender mejor cómo hacer ministerio hoy día, lo que debemos de estar practicando en nuestras iglesias hoy día. Podemos aprender de los errores de los otros, podemos aprender de los desvíos que hizo la iglesia en la historia, podemos aprender de las herejías del pasado para evitarlos
hoy día en nuestros ministerios y queremos aprender de ellos para establecer iglesias saludables hoy día para que el ministerio de Cristo siga en el futuro. Podemos aprender del pasado y recordarnos de las cosas que ellos han hecho, aprendiendo cómo evitar sus errores. Pero también vamos a ver que Dios usó hombres normales, hombres comunes para cumplir su plan. Igual lo miramos en la Biblia, ¿verdad? Podemos pensar en David, el que fue joven de un tamaño pequeño, pero Dios lo usó en la batalla, en su lucha con Goliat y ganó David. Podemos ver cómo Dios usó hombres normales y comunes entre sus apóstoles en el Nuevo Testamento. Y en toda la historia de la iglesia vemos que Dios sigue este patrón de tocando, llamando a hombres comunes, normales, pero específicos, normal y común, pero específico, para cumplir su plan. O sea, para predicar, o sea, para iniciar el movimiento de misiones, o sea, para traducir la Biblia, o sea, para defender alguna doctrina muy importante. Dios tomó personas comunes y normales en la historia para seguir en línea de su narrativa de redención de los seres humanos como nosotros hoy día. ¿Por qué queremos entender esto? Esto nos ayuda de varias maneras. Aprendemos de sus errores, vemos que Dios está activo y nos ayuda a ver y vivir con confianza hoy día en lo que estamos haciendo. Porque podemos ver que por siglos han hecho y han creído estas cosas. Esto nos da más confianza en el ministerio que tenemos hoy día. Cuando entendemos cómo se desarrolló una doctrina, vemos los errores y vemos los hombres que dieron su vida para defenderlo, que dedicaron buenas enseñanzas para clarificarlo. Y hoy día podemos decir y vivir con confianza defendiendo esta verdad hoy día en nuestro ministerio. Podemos ver las cosas de por qué celebramos los domingos, por qué cual y tal cosa. Vemos de la historia el desarrollo, el movimiento, el crecimiento de esas cosas, y esto nos da más confianza en nuestro ministerio hoy día. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de estudiar el movimiento de Dios en la historia? ¿Por qué debemos de ver lo que Él ha hecho en toda la historia? Porque Dios vive y todavía está trabajando hoy día. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El mismo Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios de la historia. El mismo Dios de la historia es el mismo Dios de hoy día en nuestros ministerios. Más que podemos entender esto, mejor que podemos dedicarnos al ministerio para seguir adelante, predicando firmemente la palabra de Dios y motivando nuestras iglesias en misiones y buscando gente a donde podemos ir a evangelizar para la gloria de nuestro Dios, el mismo Dios de toda la historia. De vez en cuando nosotros separamos el Dios de hoy del Dios del Antiguo Testamento, pero queremos entender y queremos enseñarles que Él es el mismo Dios que estamos sirviendo hoy día. ¿Por qué debemos de seguir estudiando esto? Porque si usted se está preparando para el ministerio, usted también es una de las personas que Dios puede usar para cumplir su plan. Tal vez su vida no será tan famosa como Cipriano de Reina. Tal vez no será tan famosa como el Martín Lutero. Tal vez no tan famosa como cualquier héroe de la historia. Pero también Dios obra por medio de los sencillos, por medio de las iglesias pequeñas, chiquitas, las iglesias que están en lugares difíciles para alcanzar. También Dios está obrando por medio de su ministerio. Entonces quiero que tenga esta confianza, no solamente en la verdad de la palabra de Dios, pero también en la obra de nuestro Dios todopoderoso.
todopoderoso, nuestro Dios todopoderoso. ¿Por qué queremos estudiarlo? Porque Dios vive y todavía desea cumplir su plan de redención por medio de la iglesia local y por medio de personas como ustedes. Esto tal vez es lo más importante. Estamos aquí para prepararnos, para aprender más, para servir mejor a nuestro Dios. Bueno, entonces, en los últimos minutos de este video, todo esto como una introducción, de hecho. Pero ¿cómo vamos a hacer este estudio? ¿Cuál será el ritmo? Porque cuando uno se escucha, ¡ay, wow! Vamos a estudiar la historia de la iglesia cristiana. Va a haber mucha fecha, mucho nombre, muchas personas, pero vamos a tratar de dividirlo poco a poco para ayudarnos a entender el contexto de lo que está pasando. Entonces vamos a seguir el patrón, el ritmo de la Biblia misma. Vamos a estudiarlo época por época, poco a poco. Vamos a estudiarlo. Mira, en la Biblia vemos en el Antiguo Testamento, hay este periodo de las patriarcas, ¿verdad? Tenemos a Abraham y tenemos una época en donde Dios está haciendo cumpliendo su plan por medio de estos hombres. Hay un periodo en el Antiguo Testamento que reconocemos como los jueces. Tenemos un libro de los jueces y hay un tiempo cuando Dios está comunicando con su gente por medio de los jueces y ellos están guiando la gente de Dios en este tiempo. Después de esto, pues viene la época de los reyes. Tenemos primeramente a Saúl y entonces más conocido David, un periodo largo en la historia de la Biblia de los reyes. Pero también entonces Dios usa una época de las profetas para hablar claramente la palabra de Dios a la gente. Cuando los reyes no están comunicando o en relación bien con nuestro Dios, usan a profetas para cumplir. Entonces vemos épocas en la historia del Antiguo Testamento. Estas épocas siguen hasta el Nuevo Testamento. Vemos en el Nuevo Testamento la época de la vida de Cristo. Tenemos todo, desde Lucas y Mateo, tenemos su nacimiento, su niñez, pero grandemente tenemos su ministerio en casi cada evangelio y hasta el fin de cada de los evangelios vemos su muerte y resurrección en cada evangelio. Pero sobre todo tenemos la época del ministerio de la vida y ministerio de Cristo. Después tenemos la época del inicio de la iglesia cristiana. De esta forma vamos a estudiar la historia de la iglesia cristiana. Vamos a dividirlo en épocas, segmentos, periodos de tiempo, para dividirlo y ver qué está pasando en esta época y quién está usando Dios en esta época para cumplir su plan. Cada época vamos a conocer a personas usadas por Dios. En cada época vamos a conocer a personas usados por Dios para cumplir su plan. Como he dicho ya en este video, de vez en cuando Dios los usa para perseverar la autoridad de la palabra. Esto pasa muchas veces. También vamos a ver cómo Dios usa personas para avanzar el reino de Dios por medio de las misiones, como lo hizo. Vamos a ver cómo defendieron doctrinas importantes. Unos de estos hombres son muy inteligentes, otros más común, pero en cada época vamos a dividirlo para tomarlo en tiempos más cortos, más o menos de 400 años, dependiendo de la cantidad de información en esta época. Entonces, para que no sean intimidados
y sobre todo para que regresen a los videos en el futuro. Quiero decirle que vamos a limitarlos a un tiempo corto, a una época específica, y en cada época vamos a identificar a personas usadas por Dios para cumplir su plan del ministerio. Esperamos que estos videos les anima en el ministerio, que le da seguridad en su relación con Dios, que le dé ánimo a participar en el mismo ministerio que Dios ha estado haciendo desde el inicio de tiempo, desde de los tiempos de Adán, por medio del Antiguo Testamento, por medio del Nuevo Testamento, entonces por 2000 años más hasta hoy, en el ministerio suyo. ¿En dónde está? En cualquier país, en cualquier iglesia de cualquier tamaño. Dios desea usarle para cumplir su plan, para avanzar su reino y para predicar el evangelio, para que todos conozcan el amor de nuestro Dios por medio de nuestra fe en su Hijo Cristo Jesús. Pues sigue adelante y esperamos verle pronto en el video siguiente, en donde vamos a examinar los primeros siglos de la iglesia cristiana. Gracias por su tiempo.